En marzo pasado, en plena carrera de las llamadas corcholatas, Claudia Sheinbaum declaró que cuando fuera presidenta de la República le gustaría que el canciller Marcelo Ebrard llegara a formar parte de su gabinete. Ebrard la llamó ternurita y pidió a la candidata que fuera más humilde. Creo que nos falta un poquito de humildad. La gente todavía no vota, declaró. Marcelo Ebrard había sido la gran estrella del sexenio. Durante toda la administración acaparó los reflectores y fue generando sobre sí una opinión positiva. Era el soldado del presidente, el que lo sacaba de los entuertos. Consiguió las famosas pipas durante la crisis del combustible con la que comenzó el sexenio. Fue el héroe de las vacunas durante la epidemia de COVID. Compuso los enredos internacionales creados por los dichos irresponsables del presidente López Obrador. Además, tenía consigo las credenciales que lo acreditaban como un gobernante de izquierda moderna, en la Ciudad de México. Su administración había sido tan exitosa que permitió que su sucesor, Miguel Ángel Mancera, llegara al poder con una votación histórica. Durante la campaña de las corcholatas y para exigir que hubiera piso parejo, obligó a Claudia Sheinbaum a dejar la jefatura de gobierno. Logró imponer sus propias condiciones para la elaboración de la encuesta interna de Morena. Pero a pesar de su experiencia, no supo leer o no quiso leer lo que estaba ocurriendo. Acusó a Claudia Sheinbaum de acarreo, de haber desatado en su contra una campaña sucia, de desviar para su campaña recursos de la Secretaría del Bienestar. Tuvo a la vista todos los elementos para comprender que los dados estaban cargados en el ánimo del presidente y aún así siguió caminando hacia su propia tumba. Perdió todo en poco tiempo. Se tardó en dejar la Cancillería. Coqueteó con partidos de oposición, entre estos Movimiento Ciudadano, sin atreverse nunca a dar el paso decisivo. Inició una campaña desastrosa en redes sociales en la que lo vimos quedar mal parado y bordear el ridículo. Llegó a declarar que crearía una nueva dependencia en la que estuviera al frente el hijo de AMLO. De una campaña de sometimiento que no lo alejaba mucho de la de Claudia Sheinbaum, pasó a insinuar que podría no aceptar los resultados de la encuesta. Cometió error tras error y cosechó efectos devastadores para su imagen pública. En una entrevista de la que probablemente se arrepentirá, declaró que de ganar las elecciones de 2024 se alejaría del estilo personal de gobernar de López Obrador. Algo en su trayectoria recuerda la tragedia de su mentor, Manuel Camacho Solís, quien tras perder el dedazo frente a Luis Donaldo Colosio, se enredó en su propia telaraña, en la telaraña de su soberbia, hasta terminar convertido en una nulidad y halló su jubilación en el Senado. Marcelo Ebrard cometió error tras error. Anunció que podía no aceptar los resultados de la interna de Morena y, sin embargo, se quedó hasta el final. Cuando la perdió, denunció irregularidades y pidió que el proceso se repitiera. Claudia Sheinbaum estaba recibiendo entonces el famoso bastón de mando. No nos vamos a dejar de esa señora, declaró a sus seguidores Ebrard. No vamos a tolerar una dirigencia que nos haga esto, dijo. Gobernadores de Morena y el propio jefe de gobierno respaldaron en un desplegado los resultados de la consulta. Ebrard no leyó o no quiso leer lo que esto significaba. Incomprensible en un político tan fino, con una experiencia de más de 40 años. Parecía tan inminente su salida del partido que en una mañanera López Obrador despotricó en contra de los oportunistas, los convenencieros, los ambiciosos vulgares que no piensan en el proyecto. Finalmente, el tiempo se agotó. Movimiento Ciudadano se inclinó por otro candidato. Marcelo Ebrard se quedó sin cartas y regresó al redil con la cabeza baja. En un mensaje ofrecido el pasado 13 de noviembre, anunció que no iba a irse de Morena. Habló de una supuesta reunión con Sheinbaum en la que se inició, según dijo, un entendimiento que reconocía a su grupo como la segunda fuerza del partido. Pero el clavo final se lo clavó la propia Sheinbaum un día después. Sheinbaum dijo que el grupo de Marcelo no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Al inicio de esta videocolumna dije que cuando la moneda aún estaba en el aire, Marcelo le había recomendado a Sheinbaum un poco de humildad. Al desconocer que en Morena existiera una segunda fuerza, una tercera fuerza o una cuarta fuerza, Sheinbaum cerró su discurso con todo un jaque mate, recordándole a Ebrard que la soberbia no es buena consejera. Ebrard ha anunciado que estará en la boleta en 2030, 18 años después de que bajó la cabeza por primera vez ante López Obrador. Mientras eso ocurre, tendrá que conformarse con lo que le den. Y como su mentor, con un capital político desgastado, vivirá, mientras tanto, en la irrelevancia que él mismo se buscó.